Dice, sentado nomás, dice, porque yo sé, diga conmigo, porque yo sé que Jehová es grande. Y el Señor nuestro, díganme por favor, mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace. En los cielos y en la tierra. En los mares y en los abismos. Hace subir las nubes de los extremos. De la tierra, perdón. Hace relámpagos para la lluvia. Y saca de sus depósitos los vientos. El Salmo, este que he leído, el 135, no tiene un autor definido. Dicen algunos que lo escribió David, otros dicen que lo escribió un levita. Pero este Salmo hace un recuento de todas las cosas grandes que Dios ha hecho a través de la historia. Y él plasma, el escritor de este Salmo, plasma la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Qué tremendo esto. Porque cuando uno quiere entender lo que es la soberanía de Dios, es que Él tiene el poder y la autoridad sobre todo lo creado. Dios es soberano. Soberano para hacer lo que Él dice, se hace. Su palabra no cambia. Su palabra no cambia. De modo que todo está bajo su control, todo, completamente. Y Él puede hacer lo que Él quiere. Dios puede hacer lo que Él quiere. Para afirmar esta palabra, David sí escribió el Salmo 103, versículo 19. Y dice que Jehová estableció en los cielos su trono. Salmo 103, versículo 19. Sé que algunos escriben. Repito. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Domina sobre todo. Y yo quiero llevarlo a la primera verdad bíblica que habla de que poner todo en las manos de Dios es lo mejor. La primera verdad bíblica lo encontramos es que Dios es un Dios soberano. Que Él puede hacer cosas que nosotros no podemos ni siquiera, hermano, pretender mover. Dios puede cambiar tiempos, Él puede ordenar los tiempos. Y vamos a ver en este Dios, la característica de este Dios soberano, algunos atributos de este Dios soberano. Pero vamos a la Biblia, Isaías 46, versículos 9 y 10. Isaías 46, versículos 9 y 10. Parece que aquí lo van a poner mis hermanos atrás, ¿bien? Dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Versículo número 10, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiera. Esta primera verdad bíblica, o vamos a decir esta primera razón por la que nosotros debiéramos decir, pon todo en las manos de Dios, es que Dios es soberano. Y quiero afirmarme en este texto para indicar algunas cosas que son importantes, que están aquí mismo marcados en este capítulo, en el capítulo de Isaías 46, 9, 10. Isaías dice, acordaos, y está hablando el escritor de este salmo. Si usted va a leer este salmo, se va a dar cuenta que habla de acontecimientos que Dios de tiempo en tiempo fue haciendo y que sin embargo se vuelven a repetir porque ya Él lo dijo. Porque si una vez Dios lo hizo, lo puede volver a hacer. Esa es una expresión mía muy fuerte. Yo creo que si Dios hizo un milagro una vez, lo puede volver a hacer. Yo creo que si Dios abre los cielos, lo puede volver a hacer, derramar, abrir su cielo para enviar la buena lluvia, la lluvia temprana y tardía a los que esperan y confían en Él. Así que lo primero es saber que tenemos un Dios que ha mostrado su poder, su soberanía desde el principio en la creación. Hay un pasaje bíblico, Josué capítulo 10, versículo 12 en adelante.
Mientras mis hermanos ponen el texto bíblico, yo lo voy a parafrasear. Josué estaba en conflicto, estaba en guerra, y él hace una oración a Dios. Y él le pide a Dios lo siguiente: que le dé un día más largo para poder vencer el conflicto que él tenía. Dice que él oró y Dios le dio la orden al sol y el sol se detuvo. Dios, el soberano, tiene poder sobre el sol y sobre lo creado. Dice que Dios escuchó la oración de Josué y dice que no hubo un día más largo como ese, ni lo habrá. ¿Sabe por qué? Porque como el Dios soberano sabía que había un pueblo en conflicto, Él se puso detrás para mostrar su misericordia. Lo que ocurría era que si caía la noche, los enemigos eran más diestros, más capaces para pelear con el pueblo de Israel. Él necesitaba combatir con luz, que hubiera resplandor de día. Y Dios detiene el avance del sol. Dios detiene el avance del sol. Cuando éramos niños, cantábamos nosotros: Elías oró, la lluvia cayó. Oró Josué y el sol se paró. Aquí hay un tremendo milagro, porque todos nosotros sabemos que es difícil que el sol se detenga, ¿o no? Lo que Dios hizo, porque la tierra gira, ¿cierto? En un movimiento que se llama rotación. Nos enseñaron eso en la escuela. En un movimiento de rotación. Dice que Dios detuvo todo un movimiento y es imposible que se frene, ¿cierto?, el rotar de la tierra por el daño que puede provocar. Pero Dios detuvo todo un movimiento galáctico. ¡Qué tremendo! Porque un hombre oró al Dios soberano, al creador de todo cuanto existe. Paró todo un movimiento de traslación de la Vía Láctea, voy a decirlo así, para que la oración de un hombre fuera escuchada. Entonces vemos aquí la soberanía de Dios sobre lo creado, sobre lo creado. Cuando miramos en la Biblia, encontramos a Jehová, y se le llama Jehová tu sanador en el libro de Éxodo, pero es Jehová Rafa, nuestro sanador, el que no tiene problema en sanar. El soberano está por sobre todo mal, sobre toda enfermedad que se nombra. Su nombre está por sobre todo aquello. En la Biblia, Lucas capítulo 8, 43. Mira, solo quiero que apuntemos este versículo. Lucas capítulo 8, 43. Una mujer enferma durante 12 años, con un flujo, una hemorragia. Solo un versículo. Ella había gastado en médico todo lo que tenía y por ninguno, diga conmigo, y por ninguno había podido ser curada. Está aquí en mi espalda, este es el texto. Entonces, cuando vemos nosotros que Dios es soberano, ningún médico con todas sus capacidades, ningún recurso monetario puede, lo vimos también hace algún tiempo atrás con Naamán, ¿verdad?, que quiso comprar un milagro. No, Dios es tan poderoso, tan grande, tan maravilloso, que su poder, su soberanía, sobrepasa hasta la capacidad más grande que un hombre pueda tener. Más grande que los médicos no pudieron. Ella empobreció, ningún médico pudo ella sanarla, porque Dios tiene poder para sanar, para restaurar. Cuando vivimos nosotros, y cuando hablamos de la soberanía de Dios, yo te pongo un ejemplo sobre la naturaleza, sobre el sol que se detuvo, sobre cómo Dios fue capaz de hacer un milagro por medio, cierto, de Jesucristo, nuestro Señor, en una mujer que lo había malgastado todo y que no le iba bien, le iba peor y estaba pobre, enferma y pobre, porque ningún hombre le había podido dar a ella sanidad. Pero también este mismo Dios, el Dios que tenemos, es poderoso para proveer, es poderoso para ayudarnos en nuestros conflictos, porque dice Juan, hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado que intercede, que apela por nosotros, que nos defiende delante del Padre. Voy a decirlo así, como le dijo Dios a Jeremías, pelea por nosotros. Entonces no tenemos necesidad ni siquiera de nosotros mover un pie, hermano. Cuando ponemos a nuestro Dios que es soberano en nuestra causa y lo invitamos a ser parte, Dios ahí estará.
Entonces, la primera verdad es que tenemos un Dios soberano y usted tiene que saberlo. Entonces, ¿por qué vamos a poner las cosas en las manos de Dios? Porque tenemos un Dios soberano. Porque tenemos un Dios que tiene control sobre todo. No hay nada. Yo le puse algunos ejemplos, podía poner más ejemplos. Pero Dios tiene control sobre todo. Eso es lo primero. Él es soberano. Mi Dios es un Dios soberano. Mi Dios es un Dios soberano. Y si lo hizo antes, lo puede volver a hacer hoy. Amén. La segunda verdad bíblica. ¿Por qué debemos poner todo en las manos del Señor? Está en Isaías 49, 16. Y dice que tú, mira ahí, tu nombre está esculpido en las manos del Señor. Cuando hablamos de las manos de Dios, estamos hablando literalmente del poder de Dios. ¿Se acuerda cuando Dios tiene que responderle a Moisés? Y Dios tiene que responderle a Moisés de una manera como fuerte. En Números 11:23. En Números 11:23 Dios tiene que decirle a Moisés, ¿acaso la mano del Señor se acortó? ¿Acaso la mano del Señor se acortó? Números 11:23. ¿Acaso se acortó la mano del Señor? ¿Se acortó la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y voy a explicarles. Porque la mano del Señor está hablando literalmente del poder de Dios, que no tiene un límite. Entonces, cuando estamos en las manos del Señor o cuando estamos guardados por el poder de Dios, en las manos del Señor son las manos más confiables en las que nosotros podríamos poner nuestra confianza. No hay otra cosa. Dios le dice a Moisés, ¿se acortó la mano de Jehová? ¿Se acortó la mano? O sea, ¿no hay poder en Dios? Y le cuento por qué Dios tiene que hablarle esto a Moisés. El pueblo quería comer carne, lo dice la Biblia en ese relato. Y ellos, Moisés en este caso, le dice, porque Moisés había hecho un censo de los hombres. Y había contado más de 600 hombres, solo hombres, sin contar mujeres, niños, sin contar ancianos. Y Moisés le dice a Dios, ¿y de dónde vamos a sacar carne? Habría que degollar cuántos carneros, machos cabríos, bueyes o cuántos peces del mar para dar de comer. Y Dios tiene que decirle, ¿acaso la mano del Señor se acortó? ¿Y sabe cómo hizo Dios un milagro? Dios trajo codornices. ¿Y de dónde trajo las codornices? Me gusta esta parte porque esto es como, habla del Dios Shaddai, del Dios todopoderoso, del mar. Si del mar vienen los peces, del mar vienen los mariscos, pero Dios trajo carnes del mar porque vino un viento y trajo carne del mar. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder de Dios podemos confiar completamente porque Dios tiene poder para sacar de donde no hay cuando estamos en las manos de Él. Dios tiene poder para sacar de donde no hay. También Dios saca de donde hay. Pero a mí me gustaría que usted hoy entendiera que al Dios que servimos no hay nada que esté lejos de su mano. Todo es posible para el que cree, para el que cree. Todo es posible para el que cree. Sus manos también nos pueden moldear. Él es el alfarero, como dice Jeremías en el capítulo 18. Entonces, estar en sus manos nos amolda, nos da una buena imagen de hijo. Y el otro día descubrimos algo y fue lindo en el estudio del día viernes. Me encantó con el pastor Javier. Cuando él nos enseñó que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y entonces dijo, saquen sus teléfonos. Mírense ahí, sáquense una selfie. Y me acuerdo que preguntó, no me recuerdo, ¿quién está ahí? Esa soy yo. Dijo, no, esa es tu imagen, ese eres tú. Entonces Dios puso una imagen en nosotros. Los demás son retratos, son fotos, pero la imagen de Dios somos nosotros. O sea, Dios cuando nos ve a nosotros, ve su imagen. Pero una imagen no adulterada. Cuando hay pecado se adultera. Cuando hay pureza, hay justicia y honradez, entonces es tremendo porque Dios verdaderamente ve su imagen. Hay una cita bíblica en Juan capítulo 10, 29. Juan capítulo 10, 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatarla de la mano de mi Padre. ¿Por qué es bueno estar en las manos de Dios? Porque nadie nos puede arrebatar nunca de las manos del Padre. El diablo no te puede arrebatar. Hermano, ni el mundo con todas sus mentiras te puede arrebatar.
Pablo dice, ¿quién me separará del amor de Dios? Y empieza y hace una enumeración pero completa ahí en Romanos, no lo busque, pero Romanos capítulo 8 del 31, dice, ¿qué me va a separar del amor de Dios? Y empieza a hablar y enumera, y enumera, y enumera, y enumera todas esas cosas que son las que nosotros constantemente estamos viviendo, incluso hasta la muerte. ¿Nos podrá separar la muerte del amor de Dios? Estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte ni la vida, nunca jamás me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nadie nos puede arrebatar de su mano. Por eso necesitamos entender esto, que estando en sus manos nosotros tenemos seguridad. Me gusta lo de Isaías 49, 16. Isaías 49, 16 dice que estamos esculpidos en sus manos. ¿Sabe lo que es? O sea, estamos tatuados. Voy a pensar eso. Estamos tatuados, está esculpido tu nombre en las manos del Señor. ¿Qué mejores noticias que esa? ¿Qué mejor noticia que esa? Saber que estamos esculpidos en las manos del Señor. Hermanos, lo tercero que usted tiene que saber, que lo único que puede acortar la mano del Señor está en Isaías 59:1. Lo único que puede acortar la mano del Señor es una sola cosa. Isaías 59:1. Dice aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. El versículo 2. ¿Sabe lo que ocurre aquí? Que el pecado es lo único que acorta la mano del Señor. ¿Por qué no viene la respuesta? ¿Por qué no vemos las puertas abiertas? ¿Por qué sigo enfermo? ¿Por qué estoy tan limitado como antes? ¿Por qué no veo la oración contestada? Y la razón es que el pecado ha acortado, ha dejado que el poder de Dios trabaje. El pecado mío, porque Dios no escucha a los pecadores. ¡Aló! Es medio fuerte esto. Es fuerte. Entonces a veces queremos cambio. Queremos el ya de Dios y queremos que suene el dedo y salga Aladino, ¿cierto? Y diga, ¿qué quieres? Dios no es eso. Pero lo que vimos en el primer mensaje, tenemos que confesar nuestro pecado delante del Señor. Entonces tenemos cielo abierto y la mano del Señor estará extendida. Porque lo que acorta la mano o el poder de Dios para que la respuesta no venga es el pecado. Pero también debemos saber que muchas veces también Dios, como lo dijo Jorge en el primer culto, trabaja con el carácter nuestro. Se llama proceso. Dios te prueba para saber qué es lo que en verdad hay en tu corazón. Porque si Dios te da al tiro así como hijo consentido, lo más probable es que tú te apartes. Pero si tú sabes aguantar el proceso, ¿me entiendes? Los procesos son para sacar lo mejor de nosotros. Los procesos no son para otra cosa. Entonces necesitamos saber que lo que en verdad acorta la mano de Dios o que no hace que opere el poder de Dios es el pecado que está en nosotros. La tercera verdad. Son varias, pero no puedo apuntarlas todas hoy, pero sí apunté lo más importante. ¿Por qué poner todo en las manos de Dios? ¿Sabe? Porque Dios sabe todo y todo lo entiende. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿y por qué? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué mi esposo no viene a la iglesia? ¿Y por qué mi hijo que iba? ¿Y por qué este hermano que venía ahora no está? ¿Y por qué no encuentro trabajo? ¿Y por qué estamos enfermos? ¿Y por qué seguimos así? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta? ¿Y los por qué? El apóstol Pablo dice, ¿quién va a entender la mente del Señor? ¿O quién va a ser su consejero? Y a veces quisiéramos, cuando hemos estado enfermos y pidiendo, quisiéramos que la respuesta viniera. ¿Los por qué? Los por qué. Bueno, hay una palabra del apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses capítulo 3:15. Nosotros necesitamos lo primero que Dios nos da para enfrentar los por qué de nuestra vida, es la paz que el Señor nos ofrece. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. No importa lo que vivamos, si tenemos paz, vamos a saber agradecer a Dios. Vamos a saber agradecer por lo poco, por lo mucho. Porque si somos capaces de ser agradecidos en lo poco, la respuesta en lo mucho también, o la gratitud en lo mucho también lo vamos a ver. Quiero animarle hoy. Hay algunas cosas que son importantes. Nos preguntamos el porqué de las cosas.
Estoy sin trabajo, voy a la iglesia, predico, porque estoy entregando tratados, voy al hospital a dar café con los varones, con los hermanos, las hermanas, soy del equipo de servidores y de repente veo que el cielo está medio abierto. Bueno, los tiempos de Dios que entiende todo son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos. Yo apunté y subrayé algo aquí. El entendimiento que tenemos está asociado a la razón. Y eso es una verdad, ¿sí o no? El entendimiento está asociado a la razón. Y la razón al sentido común. Pero aquí hay algo tremendo. Porque la verdadera fe en Dios supera la razón. Porque ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que sobren 12 canastos de 5 panes y 2 peces? ¿Cómo es posible? Entonces la verdadera fe en Dios supera la razón. La razón te dice no se puede. ¿Cómo van a sobrar 12 canastos de 5 panes y 2 peces y que coman 5.000 personas y todos queden saciados? Entonces nosotros no tenemos la explicación. Hay muchas cosas que no podemos entender. ¿Cómo? Es ilógico, ¿no? Es completamente ilógico. ¿Cómo vamos a entender esto? Las matemáticas de Dios son complejas de entenderlas. Porque habían 5 panes y 2 peces y sobraron 12 canastos. ¿Cómo entendemos las matemáticas de Dios? Porque la verdadera fe en Dios supera la razón. Escúchame. De repente la razón te dice, esto es lo lógico, esto es lo que ocurre, esto es lo que te hace decir esto porque tú lo has vivido. Pero cuando tú en verdad pones en las manos del Señor esto que a ti te preocupa, esta pregunta que son insaciables, y todos nosotros tenemos una pregunta. Hermano, estoy seguro 100% que si hubiese que hacerle una pregunta a Dios, usted se la haría. Tenemos toda una pregunta. A mí me gusta, hay una cita bíblica en Isaías 38:8. Isaías 38:8. Dice, he aquí, dice Isaías, voy a explicar. El rey Ezequías fue sanado y él quería saber cuál iba a ser la señal de que él estaba sano. Y Dios, escucha, la razón dice que esto es imposible. La razón dice no se puede. Dios hizo retroceder el sol para decirle a un rey que él había hecho un milagro. Eso es difícil. Hoy día, hermanos, todos los que saben dicen, bueno, alguna cosa habrá pasado en la sombra. No, pero Dios hizo retroceder el sol 10 grados en su sombra. 10 grados. Para decirle a un rey que su oración había sido respondida y que no iba a morir. Entonces la razón te dice, eso es imposible. Pero estamos hablando de aquel que todo lo entiende y que todo lo sabe y que puede darnos en verdad un verdadero consejo si nosotros lo buscamos a Él como Él se lo merece. Mira, hermanos queridos, ¿cuántas cosas no entendemos? De hecho, hay muchas cosas que no entendemos. Hay un texto bíblico en Deuteronomios 29:29, es muy fácil de memorizar. Deuteronomios 29:29. Este Moisés dice lo siguiente: las cosas secretas, dice Moisés, le pertenecen a Dios. Y eso es verdad. Estas cosas le pertenecen a Dios. Nosotros no lo vamos a entender, porque hay cosas que están reveladas, nosotros sí podemos entender. Y tal vez podemos entenderla y nuestros hijos. Pero hay cosas que están guardadas en el secreto de Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Hay cosas que hoy no vamos a entender, pero sin embargo, ahí cuando estemos en su presencia, vamos a entender muchas cosas, porque vamos a tener la misma mente de Dios cuando estemos en el cielo. Vamos a tener su mismo corazón, su misma sustancia. Por último, ¿por qué poner todo en las manos del Señor? Y esta es la parte que a mí me gustó. Y yo, ¿sabe? Hay muchas cosas que yo digo, Señor, dígame si es esto. Yo tengo varios sermones, es verdad, hermano. Varios sermones. Pero dígame usted hoy día, Señor, y ellos los músicos cantaron lo que yo iba a predicar. Y dije, esto es de Dios. Esto es Dios. ¿Y sabe por qué poner todo en las manos del Señor? ¿Sabe por qué poner todo en las manos del Señor? La última verdad que quiero apuntar, porque quiero hoy ministrar algunas cosas que son necesarias. Las promesas de Dios son fieles. Esta es la tremenda y la más grande de las verdades. Dios no es hombre para mentir. Usted sabe, sobre todo en tiempos de elección, ahora van a empezar a llegar todos los mentirosos.
¿verdad? Si en las campañas te empiezan todas a prometer, ¿o no? Todos prometen, de derecha y de izquierda. Por eso que nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda. ¿De dónde somos nosotros? De arriba, pues. No, centro tampoco, hermano. Nosotros somos de arriba, pues. Entonces, yo quiero apuntar aquí. Dios no es hombre para mentir. Números 23, 19. Nuevamente Moisés nos está diciendo aquí. Ponga atención, por favor. Moisés nos está diciendo a nosotros. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces tenemos que entender aquí que tenemos un Dios que es fiel a sus promesas. Nótese, por favor, Dios le prometió a Abraham un hijo y se lo dio cuando eran viejos con su mujer. Dios le prometió hacer una gran nación y esa promesa se cumplió. Dios le prometió a Abraham darle la tierra donde él estaba de pies, la tierra de Canaán, y esa tierra Dios se la entregó. Dios le prometió un Mesías al pueblo judío y vino Jesucristo. Dios es fiel a sus promesas, no sé cuántos dicen amén. El hombre puede fallar, pero Dios no falla, porque sus promesas son fieles. Las mejores manos en las que podemos dejar nuestras preocupaciones, nuestras cosas, es en las manos de Dios. A veces le contamos a un hombre, a veces vamos al psicólogo, vamos al médico, le contamos todo. Hay gente que va donde el cura y le abre el corazón al cura, pero las mejores manos en las que podemos poner nuestras preocupaciones, nuestras crisis, nuestras luchas, nuestros problemas, nuestros dilemas sobre el futuro, sobre lo que vivimos, son las manos de Dios, porque Dios es fiel y fiel a su palabra, y su palabra es verdad. Amén. Y si va a aplaudir, le aplauda al Señor. Los hombres te podrán mentir, podrán fallar, pero Dios siempre cumple su palabra. La gente falla, los matrimonios, la mujer puede fallar, el hombre puede fallar, los padres pueden fallar, pero Dios jamás, nunca fallará. Aleluya. Filipenses capítulo número 4, 19. Filipenses 4, 19. Mi Dios, que es fiel a su palabra, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y aquí no deja nada fuera. Diga todo, por favor, todo. Todo es todo. Y explico. Por ejemplo, yo podría decir, esto es de la iglesia, y usted va a decir amén. Esto es de la iglesia, esto es de la iglesia, eso no es de la iglesia, eso es de la iglesia, eso es de la iglesia. Pero si yo digo todo lo que está dentro del salón es de Dios, es verdad. Una sola palabra embarca todo. Mi Dios suplirá todo lo que os falta. Mi Dios suplirá todo, porque Él es fiel a su palabra. Y si Dios lo está diciendo, Dios lo dirá, lo resolverá así. Dios lo cumplirá así. Dios cumplirá su palabra. Mateos capítulo 11, 28. Mateos 11, 28. Nos promete descanso. Nos promete dar descanso. Descanso a los afanes de esta vida, a las injusticias de esta vida, a lo anormal de esta vida. Él nos ofrece descanso. A lo que enfrentamos, a las aflicciones de esta vida, Él nos ofrece descanso. Y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y yo os haré descansar. Necesitamos poner todo en las manos del Señor para que en verdad podamos descansar. No vamos a descansar si no ponemos todo en las manos del Señor. No vamos a descansar si no confiamos en el Señor, en sus promesas. Escúchame, hay una promesa que está dada para todos nosotros y está en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Esta promesa es de Cristo. Y el Señor dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Jesús, ¿a quiénes? A sus discípulos, sino que esperaran. ¿Qué cosa? Diga conmigo, ¿qué cosa? Ahí está pues, ¿qué cosa? La promesa del Padre. ¿Cuál fue esa promesa? La promesa del Padre es que ellos serían, sigamos leyendo por favor, versículo número 5.
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa a la que Jesús estaba haciendo alusión era la promesa del Espíritu Santo. Y vino el día de Pentecostés. Y se ha repetido, donde hay hombres que creen en Él, donde hay 2 o 3 que se congregan para adorarle, ahí está la promesa dada para los que confiamos, para los que creemos en el Señor. Yo te he dado 4 verdades. ¿Por qué poner todo en las manos del Señor? Lo primero, Dios es soberano. Lo segundo, tú tienes que saber que Dios es poderoso y estamos en sus manos esculpidos. Él no te deja porque somos de Él, y Dios a los suyos nadie los arrebata. Nadie arrebata de la mano del Señor. Voy a repetir algo que dije antes: ninguna fuerza del mal, ninguna arma forjada puede contra un hijo cuyo nombre está esculpido en las manos del Señor. Hermanos, podrán pelear, nos van a golpear, pero Dios mismo restaura nuestras heridas pasadas, restaura nuestra armadura, nos pone en pie, porque Él está con nosotros, nunca nos soltará de su mano. Debe saber usted que Dios entiende todo y toda respuesta la dará el Señor en su tiempo. Debemos esperar con paz. Y por último, debemos poner todo en las manos del Señor, porque sus promesas son fieles. Quiero concluir este sermón porque quiero orar hoy por alguien. Deja todo en las manos del Señor. Deja todo en las manos del Señor. A veces perdemos tiempo, le contamos a alguien y esa persona le cuenta a otro, y al final lo que tú en verdad necesitas no llegó porque canalizaste mal ese deseo de contarle a alguien. ¿Por qué no ponerle nuestro problema? No sé cuál es su problema, en las manos del Señor.